¿Cómo les va? Tanto tiempo. Bien, este es mi videíto número 9 y con él comenzamos nuestro acercamiento a la lectura de la alegoría de la caverna. Ese texto corresponde a un diálogo, uno de los más extensos de Platón, que habitualmente conocemos como República, en griego se llama politeía, que es algo así como acerca de la polis. La polis, recuerdan que es la palabra para designar la comunidad política, la ciudad, como en este caso Atenas. Y en él, Platón va a proponer una especie de reorganización, de plan político para algunos utópicos, para otros no, digamos, reformista del orden de la polis. No importa porque nunca se llevó a cabo, por cierto. La noción que guía muchas de las reflexiones dentro de este extenso diálogo, que Platón tardó muchos años en escribir, lo tomó y lo dejó varias veces, es la noción de justicia. Por eso, o alguna de las razones por las cuales pensé en el trabajo práctico darles el tema de la muerte, es para que volvieran a refrescar la importancia que tiene en Apología el tema de lo justo. Que en Sócrates, de Apología, parece depender de una convicción íntima, ¿no es cierto?, de una convicción personal, apoyada justamente en una acción. Platón lo va a llevar mucho más lejos. Para Platón la justicia va a ser algo que en el fondo va a estar fuera del tiempo, fuera del tiempo. Va a ser una forma o una idea, una especie de esencia eterna. Pero eso ya lo vamos a ver o lo han visto si se habrán anticipado con los apuntes. El que habla es Sócrates, lo sabemos, pero vamos a decir indistintamente Sócrates o Platón, porque es Platón, es ya el Platón maduro que nos habla en este diálogo. Pensando dentro de ese orden reformista, Platón nos dice que los gobernantes van a estar caracterizados por poseer una facultad, una perfección, que es la frónesis. La frónesis es la prudencia, habitualmente lo traducimos así, y va a ser una facultad de tipo intelectual, una cierta naturaleza muy particular que tienen ciertas personas, que no va a depender del linaje, digamos, del abolengo, de a qué familia pertenecen, ni tampoco cuánto dinero tienen, sino que va a ser una especie de aristocracia del conocimiento. Y el saber que esos chabones tienen que tener para poder gobernar bien la polis es un saber muy particular, es el saber más alto. Entonces, los que lo están escuchando a Sócrates, uno se llama Dimanto, otro Glaucón, hay otros, pero estos son los interlocutores que se mencionan. Uno es hermano de Platón y otro también tiene alguna relación personal con él, pero Platón no está presente, ya les dije cómo era esa historia. Le preguntan de qué se trata ese conocimiento, ¿no? Y Sócrates responde, es el conocimiento del bien. Es el conocimiento del bien en sí mismo. Es el conocimiento de la forma o de la idea del bien, para decir lo mismo de tres modos un poquitito más complejos. ¿De qué se trata esto? Y agrega que el bien es algo que no se ve, lo cual para un griego del siglo V o del siglo IV, cuando Platón está escribiendo esto, es ya algo un poco indigerible, porque sabemos que la vida pública se desenvuelve en Grecia a través de la palabra, de la polémica, del diálogo, en la plaza pública, en las asambleas, es decir, que es algo que esencialmente la discusión política se ve y se oye. Platón dice, no, no se ve. ¿Cómo accedemos a eso? Sócrates entonces dice, bueno, es difícil poder hablar del bien, va a terminar hablando del bien, pero es difícil. Les propongo que por hoy hablemos de un hijo del bien. Es decir, fíjense, va a proponer una comparación jugando con la supuesta semejanza de un padre con respecto a un hijo.
Es una comparación no implícita, va a ser una comparación explícita. Sócrates va a decir, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos? Con los ojos. Pero con los ojos solos no, necesitamos de otra cosa. Alguien que nos dé la potencia para ver, ¿no? Un dador, la luz, el sol. El sol nos permite ver y también a las cosas ser vistas. Sin la luz del sol, o la luz en general, ¿no es cierto? Nuestros ojos no podrían ver y las cosas tampoco podrían mostrarnos su figura y su color. Es decir, necesitamos de esa fuerza, de ese dador, para que nuestros ojos vean y para que las cosas puedan ser vistas. Bien. Del mismo modo, dice Sócrates, ojo con esto, que en el ámbito de lo visible, el sol nos permite ver y a las cosas ser vistas, del mismo modo, en el ámbito de lo pensable, la idea de bien nos permite pensar y tener conocimiento verdadero y a las ideas ser pensadas. Fíjense, es un invento. Nadie sabe qué es esto, lo inventa Platón en este momento. Está presente en muchos otros diálogos, pero el texto que elegimos es un texto central porque es como que baja una línea, ¿no es cierto?, muy definida, muy militar, podemos decir, muy castrense, como vamos a ver en la alegoría de la caverna, porque es una línea muy nítida, donde inventa esto de el ámbito de lo visible y el ámbito de lo pensable. Y no solo se queda con eso, sino que va un poquito más allá y dice, en el ámbito de lo visible, el sol además permite que las cosas nazcan, se alimenten, crezcan. ¿Se entiende? Es el ámbito, podríamos decir nosotros, de la vida, del nacimiento y también de la muerte, ¿no? El ámbito del movimiento, el ámbito donde todas las cosas nacen y mueren, cambian continuamente. Del mismo modo, en el ámbito de lo pensable, la idea de bien, la forma de bien, permite que las ideas existan y que además sean verdaderas. Es decir, permite, es la fuente, es el dador, el bien, de la existencia y de qué más, perdón, y de la verdad de las ideas. Es decir, que las ideas son y además son verdaderas. Del mismo modo que en el ámbito de lo visible, también las cosas de algún modo son, pero ese modo en que las cosas son es diferente al modo en que son las ideas. Detengámonos un momento en esto. Platón va a decir, la idea es aquello que es. Es una expresión difícil, porque decir que la idea o la forma o las ideas o las formas son aquello que es, se dan cuenta que está usado el verbo ser en un doble sentido, cada vez más fuerte. Porque nosotros somos también, las cosas que vemos, tocamos, oímos, son también. Lo que ocurre es que son, pero en algún momento dejan de ser. Nosotros nacemos y morimos. Podríamos decir en este mismo lenguaje que lo que somos y a veces deja de ser, o somos y no somos. ¿Se comprende? Es un ser, podemos decir, a medias. En cambio, las ideas, nos dice Platón, son lo que es. Ese lo que tiene un carácter definitivo, pleno, absoluto, que indica en el fondo que esas formas no nacen ni mueren. Están de algún modo fuera del tiempo. ¿Se comprende? A veces, sin meterme en exégesis bíblica, utilizo este ejemplo que por ahí a algunos les puede resultar interesante, porque aquí se trata de estar planteando dos tipos de realidad o dos ámbitos de realidad que son jerárquicamente distintos, ¿no?
¿cómo se llama? En el libro del Éxodo, por ejemplo, en la Biblia, en algún momento, cuando Moisés le pregunta a Yahvé, a Jehová o a Dios, ¿quién es? ¿Quién es? Dios responde, yo soy el que es. O en la versión de los 70, que es la versión en griego koineo, en griego popular, ¿no es cierto?, de la que dependió la versión no la versión, sino el culto en las comunidades judías en época muy remota, la respuesta sería, yo soy el que es. Fíjense que es parecido a lo que Platón nos dice. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa yo soy el que es? Porque soy, ¿no? Y vuelve a decir soy. Eso significa, además de muchísimas otras cosas, que es el que es posta, el que es el fundamento de todo, el sostén, que lo que ha creado, la creación toda, y el hombre y la mujer dentro de la creación, son en la medida en que Él es. Él es el fundamento, como digo, y el sostén, el creador. Es, tiene un nivel de plenitud y de existencia absoluta que no es el de la creación. Se los digo simplemente para poder pensar o acercarse desde otra perspectiva, que es muy parecida, ¿no es cierto? Porque también el cristianismo ha tenido una gran influencia platónica, ya lo veremos más adelante cuando estudiemos Agustín, para poder acceder a esta distinción. Es como una doble realidad que tiene en ese planteo de Platón cierto sentido excluyente, porque Platón dice, el ámbito de lo visible es justamente lo que vemos, tocamos y oímos, pero donde el pensamiento no funciona. Platón dice, no se puede pensar. En cambio, las ideas, las formas en el ámbito de lo pensable, no se ven, pero se piensan. Podemos acceder a ellas con el pensamiento. Podemos acceder a ellas con el pensamiento. Esto que les estoy contando es lo que Sócrates responde en primer término a la pregunta por qué es el bien cuando se la hacen, y es lo que habitualmente se llama la alegoría del sol. Después viene otra comparación, que es la alegoría de la línea, que distingue tipos de conocimiento que son posibles en el ámbito de lo visible y en el ámbito de lo pensable. Y después viene nuestra alegoría, la que tenemos que leer, que es el libro séptimo, que es la alegoría de la caverna, que justamente va a plantear la posibilidad de un tránsito humano o, en cierto sentido humano, entre estos dos ámbitos. Al terminar la alegoría del sol, quiero ver qué tiempo tengo, Platón introduce una idea que es la de alma, la psique, y dice, si el alma dirige su mirada al ámbito de lo visible, al ámbito de donde todo nace y muere, donde todo cambia, solo puede opinar. Es decir, no puede tener un verdadero conocimiento. En cambio, si dirige su mirada hacia el ámbito de lo que no nace ni muere, hacia el brillo, hacia la luz de las ideas, de las formas, insisto con esta doble palabra, el alma puede tener un conocimiento pleno, se llena de conocimiento. Fíjense allí. Hay una alternativa, una tensión. Quiere decir que nosotros, que estamos dentro del ámbito visible, porque vemos con los ojos del cuerpo y además vemos y tocamos nuestro cuerpo es lo que nos mantiene en el ámbito de lo visible, tenemos también una dimensión, algo, que está como en el medio de los dos ámbitos. Algo que puede mirar hacia un lado o hacia otro, que es el alma. Dependemos de esta afirmación en Platón de un alma inmortal. Del mismo modo que hay dos ámbitos de la realidad, nosotros también tenemos una doble naturaleza y podemos dirigir la mirada hacia un lado y hacia el otro. Una mirada muy especial. Bien, vamos a pasar
a otro videíto.